Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a iniciar esta que es la clase número 8. Estamos viendo lo que es la historia de la iglesia. Anteriormente estuvimos hablando sobre la iglesia moderna, ¿no? Hablando ya eh, otro periodo más de la iglesia, un periodo en el cual trataron los reformadores de, digámoslo así, arreglar el catolicismo. Ellos trataron de arreglarlo, de volver a las raíces, de volver a, a reformar aquello, a sacar todo lo que estaba mal y a poder hacer las cosas de nuevo como lo hizo la iglesia primitiva. Pero lastimosamente la iglesia estaba muy infiltrada en muchas cosas, estaba muy sometida también a otras. Además de eso, estaba muy interesada por algunas situaciones y era muy difícil. La semana pasada estuvimos hablando de algunos grupos, que se levantaron con diferentes pensamientos, entre ellos los amigos cuaqueros, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, ¿no? Entonces, estos grupos son parte también de lo que es la historia de la iglesia. Y ciertamente, cuando hagamos un estudio más profundo en una licenciatura, en una maestría, encontraremos muchos detalles importantes, nombres pues que por cuanto estamos viendo un bachillerato y estamos haciendo un panorama prácticamente, esto de la historia de la iglesia es algo bastante amplio, estudiar los periodos de cómo la iglesia se desarrolló en cada país, inclusive es algo apasionante, lo cual podemos investigarlo también por nuestra cuenta o lo más recomendable, continuar estudiando, inclusive después de terminar este periodo, poder seguir estudiando una licenciatura, una maestría en esta tan apasionante materia como es la teología. Y dentro de lo que llamamos la iglesia moderna y asimismo lo que llamamos la iglesia contemporánea, haciendo un resumen de la historia de la iglesia, eh, dentro de este periodo, hay uno de los movimientos que se distinguieron prominentemente, como es el protestantismo, ¿no? Durante el siglo XX ya ha sido el pentecostalismo. Y el pentecostalismo es en realidad un movimiento que ha revolucionado el panorama protestante alrededor del mundo durante estos últimos 100 años, más o menos. Y todo comenzó precisamente en los Estados Unidos. Recordemos la iglesia, cómo se desarrolló en Europa, ¿no? Se desarrolló en Europa, empezó por Roma, se extendió a Asia y a diferentes países que luego empezaron a formarse. La palabra del Señor continuó creciendo y al igual también ya en este tiempo la iglesia tenía poder inclusive sobre cada uno de los estados, los cuales luego quisieron separarse de aquel. Pero ya hablando un poco de la historia, ¿no? Y hablando de los viajes que hicieron como Cristóbal Colón, entre muchos otros colonizadores, el evangelio llegó a América cuando esta fue descubierta. Y pues a partir de allí prácticamente hay una nueva historia de la iglesia. Cuando la iglesia llega a esta parte de América, llega también a provocar una revolución muy grande. Algo que hace algún tiempo estudiando un poco la escatología, ¿no? Estábamos observando de cómo América no aparece en la escritura. Ciertamente para ese tiempo
América no había sido descubierta todavía, ¿no? Y algunos llegaron a decir inclusive entonces, ¿será que América, el continente americano, desaparecerá porque no aparece en la escritura? Sin embargo, América ha sido un gran referente de manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, de sanidad, de milagros, de profecía e inclusive del mismo estudio bíblico. Todo esto ha sido muy importante y cosas que han sido desarrolladas en este continente hermoso en donde Dios nos permitió a nosotros el poder nacer. Entonces, un panorama del pentecostalismo, de estos 100 últimos años, nos va a dejar ver cómo se inicia, ¿no? El capítulo que nos ocupa ahora es precisamente el de el nacimiento, al igual que el desarrollo del pentecostalismo. El movimiento pentecostal es considerado por muchos como la tercera fuerza del cristianismo, después del catolicismo y del protestantismo. Y es cierto que el pentecostalismo es encajado dentro del protestantismo, pero ha llegado también a ser tan importante que hoy en día se lo estudia inclusive por separado el pentecostalismo. Y este hecho es muy sobresaliente, dado que este movimiento, el movimiento pentecostal, solamente cuenta con aproximadamente unos 100 años de historia. Y se calcula inclusive que probablemente hay un 65 a 75% de todos los protestantes del mundo que son pentecostales. Inclusive las iglesias evangélicas más grandes del mundo son pentecostales y prácticamente todas las denominaciones históricas tienen simpatizantes o a su vez también practicantes del pentecostalismo. Y los pentecostales dominan prácticamente en este tiempo el uso de los medios de comunicación masiva. En el mundo entero, los protestantes y el pentecostalismo definitivamente son una gran masa, pero el pentecostalismo es, podríamos decirle, un distintivo del protestantismo del siglo XX. Recordemos el protestantismo, ¿no? Cómo nace por medio de reformadores, uno de sus grandes ejes, aunque no es el nacimiento, ¿no? Del cristianismo evangélico, pero sí del protestantismo, fue Martín Lutero, ¿no? Y cómo a partir de allí se empezó a hacer un poco más, a darse más libertad al estudio de la Sagrada Escritura, las personas empezaron a tener más interés y es allí donde se desarrollan muchos más movimientos, unos más enfatizados en el estudio bíblico, otros estuvieron más enfatizados en las partes emocionales, pero al fin y al cabo todos tenían claro que Dios es uno solo y que por sobre todo Dios no comparte su gloria con nadie. Y el pentecostalismo, lo vuelvo a repetir, es un distintivo en realidad del protestantismo del siglo XX. Se deriva de allí, sí, pero ya en la actualidad ya no es lo mismo. Y en el estudio que vamos a ver el día de hoy, vamos a considerar primeramente los antecedentes del pentecostalismo. Y con esto vamos a estar terminando también ya este módulo de lo que es la historia de la iglesia, con este referente del pentecostalismo. Vamos ya a terminar este módulo de la historia de la iglesia para poder dar paso al siguiente módulo en donde vamos a ver lo que es hermenéutica y homilética. Por eso es importante que nosotros conozcamos inclusive de dónde nos originamos. Y ciertamente no vamos a poder terminar
en esta sola clase lo que es la historia del pentecostalismo, pero sí vamos a ir viendo rasgos importantes y tendremos que tener una siguiente clase para poder terminar este módulo, ¿no? Entonces, vamos a considerar en primer lugar los antecedentes del pentecostalismo y luego vamos a ver su nacimiento y su desarrollo de una manera específica, ¿no? A través de lo que ellos mismos han llamado las tres olas del pentecostalismo. Entonces, vamos a ver los antecedentes del pentecostalismo. Y estoy seguro también que muchos de los que están aquí, precisamente, somos, me atrevo a decir que casi todos los que estamos aquí, somos de, por así decirlo, una tradición pentecostal. Así que creo que les va a gustar el conocer un poco más sobre la historia de nuestras raíces, por así decirlo, ¿no? O si ya la conocen, pues vamos a poder continuar revisando y aprendiendo un poco más acerca de esto. Y ustedes pues van a juzgar si lo que estoy diciendo aquí está bien investigado o no, porque recuerden, ustedes tienen que hacer también su propia investigación. Muy bien, entonces vamos, se pueden trazar al menos 7 acontecimientos al pentecostalismo contemporáneo y vamos a ver qué precedió este movimiento llamado el pentecostal. Número 1, el movimiento de santidad. Y cuando nosotros hablamos de estas cosas y consideramos lo que se le llama también el segundo gran despertar con John Wesley, ¿no? Es parte de la tarea de investigación que se envió en esta semana, ¿no? Las iglesias de tradición wesleyana, que mayormente son metodistas, crecieron muchísimo en los Estados Unidos. Y durante el siglo XIX, gracias al segundo gran despertar, según la teología wesleyana, se dice que el cristiano experimenta dos obras de gracia. Y estas obras son el nuevo nacimiento y la santificación o el perfeccionamiento también. Entonces, se divide en dos partes: el nuevo nacimiento y luego la santificación o perfeccionamiento. Y esta última, o sea, el perfeccionamiento o santificación, podría ser tanto un proceso como también una experiencia sobrenatural que viene después de la conversión, ¿no? Wesley, él decía que la santidad es muy importante y nosotros debemos de experimentarla. Y en realidad no es que sencillamente podemos, sino que debemos de experimentarla si somos auténticos cristianos. Y si la vas a experimentar, decía Wesley, lo vas a hacer en una de dos posibilidades: de una manera progresiva o de manera instantánea. Tenía una experiencia sobrenatural con Dios. Algunos predicadores inclusive aplicaron la misma lógica al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál era esa lógica? Es que la regeneración que se experimenta en el bautismo es algo diferente y anterior a una segunda obra de gracia que los wesleyanos llamaban la santificación. O sea, ellos hacían una gran diferencia entre eh, el venir a Cristo y luego el recibir el bautismo de el Espíritu Santo. Es a eso a lo que le llamaban la santificación del perfeccionamiento. Y viene luego una nueva corriente que empieza a decir que esto del perfeccionamiento o santificación, más bien es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo.
Y ellos dicen, esto es otra cosa, teológicamente hablando. No, ellos lo llaman así, pero lo que hicieron fue confundir prácticamente. Y esto es lo que se considera también un distintivo del pentecostalismo, porque estamos diciendo que esto es un antecedente que fue preparando la llegada de esta perspectiva pentecostal. Entonces, para ellos, el bautismo del Espíritu Santo empezó a ser entendido como una segunda obra de gracia posterior a la conversión. O sea, la gracia tenía dos manifestaciones y la segunda obra era la del bautismo del Espíritu Santo. Y luego el énfasis pasó gradualmente de la obra centrada en Cristo a la obra centrada en el Espíritu Santo. Y ese es el primer giro, podríamos decir, que trajo un antecedente al pentecostalismo. Porque aunque ha traído grandes cambios a la vida de los creyentes, también llegó un momento en el que se produjeron grandes y a su vez graves errores, porque muchos se enfocaron en la obra del Espíritu Santo sin conocer en realidad el Espíritu Santo y cómo la Escritura nos enseña la forma en la que Dios se manifiesta. Y muchas personas dejaron inclusive de estudiar la Escritura por esperar a que todo se lo revele el Espíritu Santo y terminaron cayendo en emocionismo, fanatismo, extremismo, entre muchas cosas más. Entonces, lo segundo es que hubo lo que se conoce como el segundo gran despertar. El segundo gran despertar del que ya nosotros habíamos hablado, mayormente por influencia de un hombre llamado Carlos Finney. Cuando el segundo gran despertar ocurre bajo la predicación de este hombre, que también era un abogado, él se considera por muchos, inclusive, el auténtico predecesor o también el padre del pentecostalismo, porque sus cruzadas se caracterizaban por un fuerte énfasis emocional. Había una carga, podríamos decirle, un énfasis en la predicación de Finney y en la experiencia emocional en sus reuniones. O sea, estaban muy dedicados a la revelación, a diferentes manifestaciones emocionales. Era a lo que ellos más se dedicaban en estas cruzadas. La gente lo que trataba era de alcanzar siempre una experiencia sobrenatural durante aquella reunión en la que se congregaba, ¿no? La tercera influencia es la del dispensacionalismo. Aquí aparece un hombre llamado John Nelson Darby. Este hombre es conocido también como el padre del dispensacionalismo moderno. Y a finales del siglo XIX hubo un creciente interés de los cristianos evangélicos en los temas proféticos y escatológicos. Y un prominente difusor de estas perspectivas fue precisamente este hombre llamado John Nelson Darby, conocido también como padre del dispensacionalismo. Y él insistía en que los temas de profecía bíblica y su cumplimiento de forma inseparable con el dispensacionalismo tenía mucho interés también con la profecía antigua, y se basaba en parte en la creencia él de que la profecía sigue vigente. ¿Entienden lo que acabo de decir? El énfasis del dispensacionalismo original en los temas proféticos, este hombre enseñaba mucho
que iba de la mano con la idea de que todavía Dios habla por medio de la profecía tiempo presente. Y hay unos historiadores del dispensacionalismo que trazan, perdón, ciertas partes de las ideas de Derby con inclusive una joven cercana que él tenía y por ello tenía muchas experiencias proféticas. Él, o sea, no sencillamente hablaba y hacía esta unión entre el dispensacionalismo y la profecía, porque así él lo había estudiado, sino que tenía una joven muy cercana que era usada inclusive como una profetisa, se dice en aquel tiempo. Y eso es otro distintivo a su vez que es muy pentecostal. Por eso estamos hablando de estos movimientos que prácticamente fueron un antecedente para la era pentecostal. Cuarto, la conversión de Keswick, Inglaterra. En la década de 1870, en el norte de Inglaterra, se empezaron a celebrar unas conferencias tipo avivamiento en donde se procuraba encontrar una experiencia espiritual más profunda para la vida cristiana. Y aquí aparece un hombre llamado Robert Pearsall y Robert Pearsall Smith, ¿no? Y este hombre apoyaba esa escuela de pensamiento e importó la idea a los Estados Unidos. Este hombre enfatizaba la sanidad de fe, el premilenarismo y los dones del Espíritu Santo. Obviamente, pues, esas ideas tuvieron una gran acogida entre los evangelistas del tercer gran despertar. ¿Y quiénes son esos evangelistas del tercer gran despertar? Pues seguro muchos de los que estamos aquí hemos escuchado de un hombre llamado D.L. Moody o por su nombre, Dwight L. Moody, ¿no? Y bueno, pues él es uno de los protagonistas del tercer gran despertar. Sin embargo, este hombre no fue el único. El avivamiento norteamericano empezó a ocurrir entre 1875 y por ahí por 1920. Entonces, imagínense, estamos hablando de John Nelson Darby, padre de dispensacionalismo. Hablamos de Carlos Finney, también conocido como padre del pentecostalismo. Estamos hablando también acá de otro hombre llamado Robert Pearsall Smith, quien también, todos ellos, digámoslo así, tenían una misma línea de pensamiento respecto a la manifestación divina. Mientras había muchos que decían, ya Dios no habla por medio de profecía, ya Dios no se manifiesta como la escritura lo detalla, e inclusive en el día de Pentecostés y cosas así. Entonces, ellos tenían otra perspectiva bíblica y es lo que ellos enseñaban y motivaban a las personas a que continúen buscando de la presencia de Dios, porque una de las cosas que decían era, si tú lo buscas, Él se te va a revelar. Y esa es una gran realidad. Si usted y yo buscamos a Dios, Dios se nos va a revelar. Yo no he conocido un hombre, una mujer que se dedique al ayuno, que se dedique a la oración, a la búsqueda del Espíritu Santo al cual Dios no se le haya revelado. No lo conozco. Entonces, aunque en este caso D.L. Moody es uno de los protagonistas del tercer gran despertar, no fue el único. Y este avivamiento norteamericano que empieza a ocurrir por allá entre 1875 y 1920, no solo bajo D.L. Moody, sino también bajo otros evangelistas. Entre ellos encontramos a Rubén A. Torrey, encontramos a Billy Sunday, encontramos a A.B.
Simpson, que es el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? También aparece Adoniram Gordon, Federico Meyer, Andrew Murray y también Juan Alejandro Dower. Todos ellos fueron parte de una generación de evangelistas que hicieron que multitudes de norteamericanos volvieran a sus raíces evangélicas. Y pues nos preguntamos qué tiene que ver el gran despertar por medio de estos hombres. Y pues el tercer gran despertar con el pentecostalismo, Torrey, al igual que casi todos ellos, creían ellos que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia que viene después de la conversión. Es una experiencia que, según ellos lo enseñaron, Dios había destinado para todos los creyentes. En este tiempo todavía no ponían tampoco el énfasis en que todos tenían que hablar en lenguas, como llegó a ser más adelante, ¿no? Pero sí reportaron que algunos manifestaban hablar en lenguas, pero ellos lo reportaban sencillamente, o sea, venían y decían, ocurrió una manifestación, pero no lo prescribían, y esas son dos cosas muy diferentes, ¿entienden? El punto que decían, a veces vemos que sucede en las cruzadas esto, en algunas de las cruzadas, pero ellos no insistían en que eso sea promovido para que todos lo experimenten. Como en 1896, en los montes Apalaches occidentales, esto es un campamento, ¿no? Allí ocurrió algo llamado el avivamiento de Camp Creek, en donde se reportaron experiencias sobrenaturales. Y ese grupo fue liderado por un hombre conocido como Ambrose J. Tomlinson. Bueno, no soy tan bueno para el inglés, pero por ahí vamos, ¿no? Y este hombre dio origen a la primera, por así decirlo, de todas las iglesias pentecostales. Y esta es la iglesia que se conoce como la Iglesia de Dios de Cleveland, que hasta el día de hoy es una de las iglesias pentecostales más numerosas en los Estados Unidos y a su vez también alrededor del mundo. Esta es la primera y fue a finales de 1800, donde también podemos mencionar la presencia de un hombre llamado Lewis Petrus. Este hombre era sueco, de origen sueco, y él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo donde él habló en lenguas. Y en 1902, que este hombre se sintió revolucionado por lo fructífero que fue su ministerio después de su experiencia, se enfocó más todavía en que la gente buscara el bautismo del Espíritu Santo. Número 6, la sexta influencia fue el fundamentalismo. El fundamentalismo fue la reacción para tratar de contrarrestar las ideas liberales y evolucionistas que se estaban infiltrando en la iglesia. Gradualmente, pues, el fundamentalismo se empezó a asociar de una manera inseparable con las posturas de Derby y el dispensacionalismo y el premilenialismo, así como las de este hombre llamado Cyrus Scofield. Cyrus Scofield termina escribiendo una Biblia anotada con una serie de información que es totalmente dispensacionalista. Y esta Biblia tiene luego una poderosa penetración en la población evangélica en los Estados Unidos. Eso garantizó la diseminación, no solamente del dispensacionalismo, pero como
hubo una asociación entre el dispensacionalismo y el fundamentalismo. Tempranamente se empezaron a confundir la una cosa con la otra. Y finalmente en Europa, en Escocia, en Gales, por allá por el año 1904, ocurre también un avivamiento bajo el liderazgo de un hombre llamado Evan Roberts, que este hombre predicando empezó a ver que habían manifestaciones sobrenaturales en sus cruzadas. Y él decía que algunas personas recibían capacidades para orar, para cantar y para testificar en el idioma galés, sin que ellos hayan aprendido ese idioma. Y en sus testimonios, cuando eran oídos en los Estados Unidos, esto animó a muchas personas a, a orar por un avivamiento como el de Pentecostés. Así que prácticamente todo está listo para que suceda el chispazo final, llamémosle así, ¿no? Todo ya se ha preparado con lo que está ocurriendo con John Derby, con la profecía, Carlos Finney, el pentecostalismo y el hablar en lenguas y entre otros hombres como D.L. Moody, entre muchos más que estuvieron a su alrededor. Prácticamente todo el camino se prepara para una nueva tendencia y una nueva manifestación en el mundo, algo sobrenatural que no se había visto antes. Podríamos llamarle por eso, todo se está listo para el chispazo final y que arranque la llamarada, ¿no? Ahora, ¿cómo nace todo? Se puede decir que el comienzo formal del pentecostalismo ocurre en dos eventos separados, pero que a su vez están conectados el uno con el otro. El uno sucedió en Topeka, Kansas, justo pasado el siglo XIX, por allá por el año 1905, ¿no? En el 1905, en el noroeste de la ciudad de Los Ángeles, en una calle, en una ciudad, perdón, llamada Azusa. Un hombre empieza entonces en Topeka, Kansas, una escuela bíblica que se llama Betel. Este es un predicador metodista que se llama Carlos Fox Parham. Y este hombre inicia esta escuela bíblica a fines del año 1900. Y uno de los alumnos que se matricularon para tomar las clases estaban haciendo debates de diferentes temas teológicos y uno en particular que les cautivó la atención de todos ellos fue el del tema del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en esos días, Carlos Fox recibe una invitación para ir a ministrar a otra ciudad. Entonces, él deja la escuela unos días para ir a atender ese compromiso, ¿no? Y en esos días que él está ausente, los alumnos continúan discutiendo bíblicamente acerca de lo que ocurrió en Pentecostés. Hasta que un día uno de ellos dice, ¿y por qué no oramos pidiéndole a Dios que nos dé lo mismo que les dio a los cristianos de Hechos capítulo 2? Pues vamos a orar, dijeron, y se pusieron a orar y estaban orando fervientemente y se metieron en ayuno y en oración, este grupo de personas. Y cuando Carlos Parham regresa, él los encuentra. Y ellos le dicen, hemos tenido una experiencia como la del Pentecostés. Se dice que alrededor de 40 de sus estudiantes le dijeron a él que mientras él estuvo ausente, ellos habían experimentado la señal del Espíritu Santo que era hablar en lenguas. Y
En la madrugada del 1 de enero de 1991 se imponen las manos a un estudiante llamada Agnes Osman y ella comenzó a hablar lo que a ellos les parecía el idioma chino. No entendían qué decía ella y entonces ellos dijeron, es el idioma chino. El Espíritu Santo la bautizó y esta mujer pues llegó a convertirse en una promotora destacada de esta experiencia. Y a partir de allí, en los días sucesivos, los demás estudiantes de ese grupo empezaron a experimentar lo mismo. Entonces, Paran cerró la escuela con sus estudiantes y se dedicaron ahora a propagar esta nueva experiencia que habían tenido en Kansas, allá por el estado de Missouri y también por todo Texas. Pero en lugar de ser bien recibidos, ellos empezaron a ser mirados con sospecha. Y finalmente, en 1905, algunos comenzaron a aceptar esta nueva enseñanza. Y así es como se abre una nueva escuela, pero ahora en la ciudad de Houston. Y allí la influencia de los estudiantes son influenciados de tal forma que esta escuela se extiende hasta Houston. Y cuando llega esta novedad hasta allá, hay un hombre afroamericano que se llama Guillermo Seymour. Y este hombre se entera de lo que está ocurriendo. Y eso nos lleva a la segunda etapa de este nacimiento del pentecostalismo. Guillermo Seymour era un predicador afroamericano y era bautista. Este hombre escuchó sobre los rumores que allá en Texas, en una escuela en Houston, estaba viéndose manifestaciones como las del libro de los Hechos. Entonces él se fue juntamente con su esposa de viaje para conocer ese avivamiento que estaba ocurriendo. Y llegó a la escuela. Y cuando vio todo eso, se contagió del entusiasmo. Y este hombre dijo, todos nosotros tenemos que orar por lo mismo que está ocurriendo allá en California. Así que este hombre se regresó al sur de California y empezó en su propia casa una reunión de oración a la que empezaron a asistir unas cuantas personas nada más. Eran pocos los invitados. Y se dice que en el 9 de abril de 1906, finalmente un derramamiento del Espíritu en esa reunión ocurrió y ellos recibieron el don de lenguas. Dicen que tras una experiencia energizante con el Espíritu Santo, hacía que algunos cayeran al suelo y recibieran diferentes tipos de experiencias estáticas, inclusive. 5 días después, ellos dijeron, esto tenemos que abrirlo. Habían personas que en ese tiempo se dice que no paraban de hablar en lenguas. En otras palabras, según lo que se cuenta de la historia de esta manifestación, dicen que algunos durante días no podían hablar el idioma natural de cada uno de ellos, sino que solamente hablaban en otras lenguas. Entonces, esto empezó a ocurrir y después de 5 días ellos dijeron, esto nosotros tenemos que abrirlo para todos. Entonces fueron y buscaron un lugar disponible donde rentarlo y encontraron en la calle Azusa, en una esquina, un salón un poco más grande y lo rentaron. Y allí es donde nace prácticamente el avivamiento llamado el avivamiento de la calle Azusa.
Este avivamiento a través de los años ha recibido mucho cuestionamiento, pero en ese lugar chiquito, en ese lugar pequeñito, allí se sueltan los cultos, los servicios, ¿no? Y empieza a llegar la gente por lo que está ocurriendo allí. Empezaron a llegar primero decenas, luego cientos y hasta llegar a miles de personas que experimentaron este mismo mover. Y en los meses posteriores, el Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural. Y, y algo bueno es que desde el principio hasta la actualidad, este movimiento no distinguió, no hizo una distinción entre razas ni fronteras, no importaba de dónde vengas, sino que la gente empezó a asistir. Incluso se dice que vinieron de otros países, inclusive hasta de México. Fueron las personas a ver qué era lo que ocurría allá. Era un lugar pequeño, tanto que llegaron a cerrar la calle porque no había cabida para tanta gente y para lo que Dios estaba haciendo ahí. La gente recibía milagros, la gente profetizaba, la gente era bautizada en nuevas lenguas, la gente era llena del poder del Espíritu Santo. Y en eso ocurrió un mover inclusive en las mujeres. Y hubieron mujeres muy sobresalientes, porque muy tempranito, digámoslo así, en el movimiento pentecostal, las mujeres tuvieron un lugar prominente. Y una de las primeras que nosotros mencionamos, ¿no? Fue esta mujer, Agnes Osman. Luego vino también otra mujer llamada Florence Crawford, Ida Robinson, Amy Semple, y no sé si algunos han escuchado allá hablar un poco sobre ella, ¿no? Pero esta mujer abrió una iglesia multitudinaria por allá, por Los Ángeles, pero luego esta iglesia se llenó de escándalos por muchas cosas que ocurrían allí, tanto así que luego esta mujer terminó divorciándose, prácticamente se hizo una telenovela, ¿no? Luego apareció también una mujer llamada María Goodwood Ether y entre otras que, por cierto, algo que no debemos de dejar pasar, ¿no? Dentro de la historia del pentecostalismo, es que esta mujer, Amy Semple McPherson, ella es la fundadora de la denominación que hasta el día de hoy nosotros conocemos como la Iglesia Cuadrangular. ¿Y qué pasó de inmediato cuando nace todo este avivamiento bajo la guía del Espíritu Santo? Vuelvo, pues, como polvorín corrió toda esa noticia y gente de todo Estados Unidos, inclusive de otros países, empezaron a asistir. Y de allí nacen más de 20 denominaciones pentecostales como resultado de esto que ocurre en la calle Azusa, de lo que ocurre allí, en ese lugar, en la calle Azusa, incluyendo algunas de las más clásicas y grandes iglesias de los Estados Unidos, incluso del mundo, como son las asambleas de Dios, ¿no? Que al principio líderes evangélicos como Torrey rechazaban el hablar en lenguas y decían que eso no es de Dios. Y la mayoría, de hecho, de los fundamentalistas de esa época no creían que era la obra del Espíritu Santo. Al contrario, ellos creían que era obra de Satanás. Hasta que las cosas continuaron avanzando y luego hubo inclusive una intensa confrontación entre las iglesias pentecostales que ya existían y empezaron a tratar el tema, si eso es de Dios o no es de Dios. Y pues tuvieron que tomar una postura que no es del diablo, sino algo de Dios. Y gradualmente la mayoría de las iglesias en aquel tiempo
se inclinaron a favor de aceptar el hablar en lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y muy pocas iglesias pentecostales originales mantuvieron una, una actitud negativa hacia esto, ¿no? Pero hubo una de ellas sí, y esta fue la iglesia cristiana Alianza, la iglesia que se llama Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Fundada, como ya dijimos, ¿no? Por David Simpson, un predicador presbiteriano que empieza este movimiento de orar por los enfermos y orar por la salvación y por la sanidad de las personas, ¿no? Para ellos, pero estaban un poco desligados de otras manifestaciones. Para ellos son tres distintivos. De hecho, eso es lo que representa el logo también de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? La salvación, la sanidad y el servicio. Así que ellos, los de esta institución, eligieron de esa forma y dijeron, bueno, si alguien experimenta el hablar en lenguas, es bueno, está bien, ustedes, pero nosotros no lo vamos a promover. No es algo que nosotros vamos a enseñar dentro del estudio bíblico, por ejemplo, a que ustedes tienen que tener una experiencia con el Espíritu Santo y cosas así. Nosotros no vamos a promoverla ni tampoco vamos a enfatizarnos en ese asunto. Ya eso es de cada quien. Por ejemplo, la Iglesia del Nazareno, que nace allá por el año 1908, es resultado de una de las tantas denominaciones que salen de la experiencia pentecostal que ocurrió allá en la calle Azusa. Y esta rechazó el hablar en lenguas. Para los nazarenos, hablar en lenguas no era necesario, ni mucho menos obligatorio. Casi todos los pentecostales de la primera generación, inclusive llegaron a pensar que hablar en lengua era hablar idiomas existentes sin haberlos aprendido. Y que quede claro, ¿no? Que ellos decían, bueno, no conocemos el mundo. ¿Quién sabe qué idioma será este? Y ellos estaban tan convencidos de que eran idiomas alrededor del mundo lo que les estaba siendo manifestado en medio de ellos, que dijeron, esta indiscutiblemente, imagínense esto, es una señal de que Cristo viene. La segunda venida de Cristo está cerca. Y, y se basan en lo que el Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 28, y también lo que dijo el Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 1, ¿no? Dijo, este evangelio será predicado a todas las naciones, ¿no? Y ellos sacaron una conclusión y decían, lo que a nosotros nos estorbaba, nos impedía el poder predicar el evangelio en todas las naciones, es que no sabíamos los idiomas. Pero ahora el Espíritu Santo nos está dando los idiomas de las naciones y solamente nos falta una cosa, y es ir y llevar el evangelio a otras naciones. Y entonces muchos pentecostales en aquel tiempo pagaron boletos y se fueron a los países que ellos suponían que hablaban los idiomas que ellos decían que habían experimentado. Y cuando llegaron a esos países, descubrieron que no eran ni, no eran ni los más conocidos tampoco. Y allí se dieron cuenta que el, el hablar en lenguas, como ellos lo hablaban, no, no era un idioma nativo ni tampoco antiguo. Y las personas a los que ellos se fueron a hablar y a predicarles el evangelio, no les entendían tampoco. Ellos quedaron así. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos habremos equivocado de etnia?
nos habremos equivocado de país y después de, de intentarlo, inclusive muchas veces, muchos de ellos se dieron cuenta que no eran idiomas, como lo que ocurrió en el libro de Hechos. Y entonces se preguntaron ellos, ¿qué es lo que estamos hablando? Y inclusive muchos regresaron al país, otros salieron del campo misionero decepcionados y otros se preocuparon por darle una explicación a esta situación y llegaron a la conclusión, esto que nosotros estamos viviendo, esto que nosotros estamos sintiendo, eh, no es otra cosa que las lenguas angelicales, porque al fin y al cabo nadie nos entiende. Y entonces ellos llegaron a esta conclusión y con esto dejaron ese énfasis en creer que el Espíritu Santo les había dado un idioma para ir ellos a otra parte del mundo a predicar el Evangelio y se quedaron en sus iglesias buscando más de Dios, tratando de entender muchas otras cosas más y queriendo tener experiencias nuevas, ¿no? Esta parte de la historia del pentecostalismo es muy importante, ¿no? En hecho, en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, el apóstol Pablo está hablando de esas cosas acerca de el interpretar las lenguas, ¿no? Entonces, algunos de ellos se dedicaron en medio de esta confusión a buscar la llenura del Espíritu Santo para que les dé la interpretación de las lenguas que los demás estaban hablando y así poder saber cuál era el objetivo de Dios con esa manifestación. Es así como nacen los movimientos proféticos del don de ciencia, del discernimiento y estos movimientos que empezaron a crecer. En un momento en el que si un predicador no profetizaba, no, no ministraba a las personas, no era alguien que era muy bien recibido en otros lugares. Son grandes errores que también ocurrieron en medio de estas maravillosas manifestaciones, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que ocurrió en este tiempo. La próxima semana vamos a continuar con la última parte de lo que es la historia del pentecostalismo, para que podamos aprender otras cositas más que en realidad son nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces. Imagínense, se dice inclusive que cuando el Evangelio llegó a esta parte de Haití, el Evangelio llegó a esta parte de Haití y fue llevado precisamente por los norteamericanos que estaban promoviendo las manifestaciones del Espíritu Santo. Y es allí en donde nacen inclusive las danzas, ¿no? Las danzas. Usted sabe que allá en Haití es una parte bastante idólatra, ocultista, santera, inclusive. Y allá hacían danzas al sol, a la luna, a las estrellas y todo. Y se dice que cuando ellos van a ministrar a estas partes de Haití, ocurre nuevas manifestaciones. La gente no solamente habla en lengua, sino que la gente empieza a danzar y empieza a dar vueltas así. Entonces, luego de que ellos empiezan allí a, a enseñar la palabra del Señor y las manifestaciones del Espíritu, también vienen contagiados de aquello y ellos también vienen trayendo desde allá esta manifestación de las danzas a lo que es Norteamérica. Y luego pues así fue propagándose y así fue naciendo una cosa con otra entre ellos, iban de un lugar a otro, iban
experimentando situaciones diferentes. Muchos refutan sobre diferentes manifestaciones. Algunos, pues, no toleran el hablar en lengua, la danza, las profecías, otros sí. Sin embargo, yo creo que por sobre todo, lo más importante de todo es que nosotros conozcamos la Escritura y que también todos nos esforcemos por tener una relación directa con Dios, no por medio de nadie, como la gente hoy en día vive pidiendo, ore por mí, ore por mí, ore por mí, como si ellos no pudieran hablar con Dios. Y es por eso que mucha gente no tiene ninguna experiencia con el Señor, porque viven dependiendo de que alguien más haga algo por ellos. Entonces, Dios se nos va a manifestar. Dios tiene muchas formas de manifestarse. Y si alguno no hace el tipo de manifestación de otra persona, pues mi recomendación, no la juzgue, no la critique, sencillamente Dios trata con cada uno como Él quiere. Y por sobre todo, pues los frutos hablan por cada uno de nosotros. Los frutos son algo que tarde o temprano tienen que manifestarse. Y cuando es el Espíritu de Dios, pues el Espíritu de Dios lo primero que viene a hacer es a limpiarnos, a cambiarnos y a transformar. Amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, pues con la ayuda de Dios, el día lunes, nos reunimos de nuevo para poder terminar esta parte tan importante de la historia del pentecostalismo, ¿sí? De la historia del pentecostalismo, que creo que les ha parecido bastante importante a cada uno de ustedes, ¿no? Creo que les ha traído mucho a pensar mientras estamos hablando de estas cosas, ¿cierto? Creo que les ha traído a pensar muchas cosas, quizá a rascarse la cabeza, inclusive a ver, bueno, como que eh, hay cosas que no sabía, que no conocía, y eso es lo importante de que nosotros estudiemos la historia de la iglesia, porque vamos a conocer las raíces, virtudes, y también vamos a conocer errores que muchas personas cometieron en la antigüedad. No olviden dejar presente, y también les pido, por favor, pónganle un me gusta a los videos, ¿sí? Pónganle un me gusta a los videos que subimos en la plataforma de YouTube. De esa forma, estaba yo viendo un poco sobre esto de las plataformas, y se dice que cuando los videos empiezan a tener me gusta, esos videos empiezan a ser recomendados para que otras personas también puedan verlos. Entonces, dele un like, dele me gusta para que la bendición de este estudio pueda llegar también a otras personas, ¿sí? Pueda llegar también a otras personas más que quieren aprender, que quieren conocer más acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque de muchas maneras te manifiestas a nosotros para mostrarnos tu verdad y tu voluntad, Señor. En esta hora, Señor, damos por terminada esta clase y te agradecemos por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y también por todo lo que continuarás haciendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Déjenme cerrar la grabación. Muy bien. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. El día lunes nos vemos de nuevo. Amén. El día lunes nos vemos de nuevo y ya no